哥林多后书，请看第13章 Segunda a los Corintios, capítulo 13, 第1节。 versículo 1. 这是我第3次要到你们那里去，凭2、3个人的口做见证，句句都要定准。第2节。 2. 我从前说过，如今不在你们那里又说，正如我第2次见你们的时候所说的一样，就是对那犯了罪和其余的人说，我若再来，必不宽容。请看第5节。 Versículo 5. 你们总要自己省察有信心没有，也要自己试验，岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里吗？请看第8节。 Versículo 8. 第8节。 8. 我们凡事不能抵挡真理，只能扶助真理。再看第10节。 Versículo 10. 所以我不在你们那里的时候，把这话写给你们，好叫我见你们的时候，不用照主所给我的权柄严厉的待你们。这权柄原是为造就人，并不是为败坏人。请看第14节。 Versículo 14. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在。阿们。 Amén. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 也愿神祝福大家新年快乐。 Y también buen año nuevo para todos. 今天是中国农历春节，也就是农历的新年的第2天，正月2日。 Hoy es el segundo día del año nuevo chino. 那感谢主耶稣带领，让我们能够在这里一起聚集来敬拜他。 Que Dios nos guíe para que podamos estar reunidos a adorarlo. 今天下午我们想一起来查考哥林多后书的最后一章，第13章。 Esta tarde vamos a estudiar juntos el último capítulo de Segunda a los Corintios. 哥林多后书第13章总共有14节。 El capítulo 13 consta de 14 versículos. 主题是权柄的行使。 El tema es ejercicio de autoridad. 我们可以把它分成3段来说。 Podemos dividirlo en 3 párrafos. 第一段是1到4节。 El primero, del versículo 1 a 4, 保罗首先提到，当他第3次再去哥林多教会的时候，他一定会用属灵的权柄来责罚那些犯罪的人。 Pablo dijo que cuando va por tercera vez a Corinto, usaría la autoridad espiritual para castigar a los que pecaron. 这是保罗对那些犯罪的人最后的劝诫。 Esta fue la última exhortación y advertencia de Pablo a los que habían pecado. 那第2段是5到10节。 El segundo párrafo, de versículos 5 a 10, 接下来保罗同时也很肯定地表示，他也一定会用属灵的权柄再一次造就那些愿意悔改的人。 Pablo también declaró con certeza que usaría la autoridad espiritual para edificar una vez más a los que estaban dispuestos a arrepentirse. 这是保罗对那些愿意悔改的人，就是愿意守道的信徒再一次的勉励。 Este fue el estímulo de Pablo para los fieles. 第3段是11到14节。 El tercer párrafo, del versículo 11 a 14. 最后保罗很简要的用末了的话来结束这一封书信。 Pablo concluyó la carta muy brevemente con las últimas palabras. 内容包括叮咛、劝勉、问安和祝福。 El contenido incluye exhortaciones, saludos y bendiciones. 我们现在就一起来学习。 Aprendamos juntos ahora. 求神的灵亲自带领我们。 Oremos para que el Espíritu de Dios nos guíe. 首先，请看第1段1到4节。 El primer párrafo, del versículo 1 a 4. 请看第1节的上半句。 Versículo 1. 保罗说：“这是我第3次要到你们那里去。” Pablo dijo, esta es la tercera vez que voy a vosotros. 在新约圣经里面，保罗第1次到哥林多是记载在使徒行传18章1到17节。 En el Nuevo Testamento, la primera visita de Pablo a Corinto se registró en Hechos capítulo 18, versículo 1 a 17. 第2次是记载在哥林多后书13章的第2节。
La segunda vez se registró en 2 Corintios capítulo 13, versículo 2. 那第3次很显然，当时还在计划当中啊，还没有去啊。 Y la tercera vez estaba todavía en planificación. 而这一次去的探访跟以前不太一样哦， Pablo tenía otra intención de ir a visitarlos. 绝对不是一般性的访问， Sería inusual, 乃是有特定的目的和重要的任务啊， sino que tenía una misión pastoral 所以必须 específica 带着属灵的职分跟权柄去哦， y debía llevar a cabo con ministerio y autoridad 为了要处理哥林多教会很多的问题。 para resolver los muchos problemas que había en la iglesia de Corinto. 那怎么处理呢？ ¿Cómo lidiar con ello? 当然要非常的慎重才可以哦， Por supuesto, debe ser extremadamente cauteloso. 啊，必须用旧约摩西的律法，还有新约主耶稣的教训做原则来妥善解决。 Debía resolverlo adecuadamente en base a los principios de la ley de Moisés del Antiguo Testamento y las enseñanzas del Señor Jesús del Nuevo Testamento. 而按照旧约摩西律法的条例啊， De acuerdo con las regulaciones de la ley de Moisés. 请看《申命记》19章， Vamos a leer Deuteronomio capítulo 19. 申命记19章 Deuteronomio capítulo 19, 15节， versículo 15. 15节， 15. 人无论犯什么罪，做什么恶，不可凭一个人的口做见证，总要凭2、3个人的口做见证，才可定案啊。旧约啊，要定一个人的罪，至少要凭2、3个人的口做见证，才可以结案的。 Para condenar a una persona se necesitaba el testimonio de al menos 2 o 3 personas para cerrar el caso. 不可以单照一个人嘴巴所讲的来审判的。 Nunca se podía juzgar por lo que dice una persona. 那直到新约时代也一样哦。 Y fue lo mismo hasta la era del Nuevo Testamento. 当年主耶稣教训门徒啊， Cuando el Señor Jesús enseñó a los discípulos, 请看马太福音18章。 veamos Mateo capítulo 18, 马太福音18章 Mateo capítulo 18, 16节， versículo 16, 16节， 16. 他若不听，你就另外带1、2个人同去，要凭2、3个人的口做见证，句句都可定准哦。哎，新约时代教会要查办一件事，或对一个人的对错哦。 做审断也必须凭2、3个人的口做见证。 Si la iglesia quería investigar un evento, el bien o el mal de una persona, también debía basarse en el testimonio de 2 o 3 personas. 而且句句都要定准，才能够正式宣告哦。 Y cada palabra debería ser precisa antes de que pudiera anunciarse oficialmente. 不能随随便便听别人讲一下，然后就下判断，不可以哦。 No se podía escuchar por parte. 好，所以保罗在这里才特别告诉哥林多教的信徒说： Por eso Pablo le dijo a los creyentes de la iglesia de Corinto, 说我这一次去，一定会慎重的来处理这些问题。 trataré estos temas con mucho cuidado cuando vaya a esta vez. 请看回来哥林多前后书13章第1节的下半句。 Segundo a los Corintios capítulo 13, versículo 1. 保罗说要凭2、3个人的口做见证，句句都要定准。 Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. 每一句话都要去厘清它才可以啊。 Toda palabra debería ser precisa y clara. 第2节， Versículo 2. 只不过这样的劝诫，其实在这之前，保罗就曾经一而再、再而三的提醒他们过了。 Este tipo de exhortación Pablo les había recordado una y otra vez. 保罗说：“我从前说过，如今不在那里，你们那里说，正如我第2次见你们的时候所说的一样，就是对那些犯了罪的和其余的人，我若再来，必不宽容。”请念。 He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. 意思就是我保罗这一路走来，无时无刻不停的劝诫你们呢。
significa que yo, Pablo, esta vez, de esta manera les advertí todo el tiempo y les aconsejé 劝你们务必要赶快认罪悔改， que confiesen sus pecados y se arrepientan. 否则我就用属灵的权柄来责罚那些犯罪的人。 De lo contrario, ejerceré la autoridad espiritual para castigar a los que han pecado. 只可惜你们听归听，做归做，还是一样我行我素的啦。 Pero es una lástima que solo escuchan y hagan lo que hacen, siguen siendo igual a su manera. 保罗说：“其实我一直在宽容你们，我真的不想这样做。 Y Pablo dijo que en realidad había sido tolerante con ellos, 因为这是非常不得已的办法。 porque realmente no quería hacer esto. 这也是为什么保罗迟迟没有去哥林多教会那里的原因呐、 Y también por esta causa él tardó en ir a la iglesia de Corinto. 一直等他们悔改。 Quería esperarlos a que se arrepientan. 那么现在既然已经决定再去你们那里，那我就事先告诉你们，我一定要处理的。 Pero ahora que estaba decidido a ir a ellos, entonces estaba decidido también a resolver el caso. 啊，到时候我信上怎么说，我就怎么做。 Y haré lo que he escrito en la Biblia. 对那些犯罪的人，还有那些被怂恿的人，就是不分是非善恶的，我一定靠着属灵的权柄，照着神的道来责罚。 Pablo dijo que para aquellos que pecan y aquellos que son animados a pecar, él debía confiar en la autoridad espiritual para castigarlos. 到那个时候，保罗就绝不会再宽容啊！ Y nunca más sería tolerante. 啊，请看第3节， Versículo 3. 保罗说：“你们既然寻求基督在我里面说话的凭据，我必不宽容，因为基督在你们身上不是软弱的，在你们里面是有大能的。”请念。 Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. 没有错，那些假使徒过去一直在寻求保罗使徒权柄的凭据了。 Los falsos apóstoles solían buscar evidencia de la autoridad del apostolado de Pablo 一直找机会要攻击保罗。 y buscaban oportunidades para atacarlo. 那现在保罗已经解释得很清楚了，最重要的就是必须具有神的能力呀、 Y ahora Pablo lo había explicado claramente que lo más importante era que debía tener el poder de Dios. 不是什么人推荐的问题了。 No está en que si alguien los recomienda. 所以现在保罗要用这种属灵的权柄来责罚那些犯罪的人。 Así que ahora Pablo debía ejercer esta autoridad espiritual para castigar los que pecaron. 为什么？ ¿Por qué? 不是靠保罗， No es a través de Pablo, 是因为基督已经胜过世界，已经战胜了死亡。 sino debido a que Cristo venció al mundo y conquistó la muerte. 基督在信徒的身上绝对不是软弱的。 Y definitivamente Cristo no es débil para los creyentes, 乃是有大能力的哦。 sino que es poderoso. 这个能力包括审判哦。 ¿Qué incluye este poder? 因此，信徒应该也要有大能力才对啊。 Por lo tanto, los creyentes también deben ser poderosos. 信徒怎么有理由用软弱来做借口，或者来犯罪呢？ Y no hay razón para usar la debilidad como excusa para pecar. 第4节， Versículo 4. 他因软弱被钉在十字架上，却因神的大能仍然活着。我们也是这样同他软弱，但因神向你们所显的大能，也必与他同活。请念。 Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. 是的，当年主耶稣曾经带着肉体为我们的软弱被钉死在十字架上。 El Señor Jesús fue clavado en la cruz por nuestra debilidad. 可是第3天，他却靠着神的大能从死复活。 Pero al tercer día resucitó entre los muertos por el poder de Dios. 主耶稣如今仍然活着哦。 Y todavía vive hoy. 那同样的，今天我们的肉体也因为软弱才信主来受洗啊。 De la misma manera, debido a que nuestros cuerpos son débiles, creemos en el Señor y somos bautizados. 受洗就是与他同死同埋葬。 Cuando nos bautizamos, morimos con el Señor y nos sepultamos con Él.
所以今天我们也应该因着神向我们显现的大能，跟主耶稣一同复活才是啊！ Por lo tanto, hoy debemos resucitar con Él debido al poder de Dios, 一定要成为新人啊！ convertirnos en nuevas personas 将来更要跟他一同活着啊！ y viviremos con Él en el futuro. 这是我们信仰最后的目标。 Este es la meta última. 那么既然是这样，今天凡是信主的人，没有理由去犯罪哦。 Así que cualquiera que cree en el Señor no tiene razón para pecar, 犯了罪更没有理由说不悔改哦。 y mucho menos para no arrepentirse. 难怪保罗用属灵的权柄来责罚那些犯罪的人哦。 Por esta razón, Pablo quiso ejercer la autoridad espiritual para castigar a los que habían pecado. 这是第一段， Este es el primer párrafo. 是保罗对那些犯罪不悔改的人最后的劝诫。 Fue la última exhortación de Pablo a los que pecaron y no se arrepintieron. 好，接下来请继续看第二段5到10节。 A continuación, el segundo párrafo de versículos 5 a 10. 不过不管怎么说啦，保罗打从心底还是希望他们能够悔改的。 De todas formas, Pablo esperaba desde el fondo de su corazón que pudieran arrepentirse. 请看第5节 Vamos a- 上半段， Vamos a leer el versículo 5, 第5节的上半段。 la primera parte. 保罗说：“你们总要自己省察，有信心没有，也要自己试验。”请念。 Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. 是的，信仰最重要是自己不要被神弃绝 Lo más importante es no ser rechazado por Dios. 啊！我们不要只在意哦，一直在意我有没有使徒的权柄，其实也不用了。 En realidad tampoco es importante estar preocupándose por si uno tiene la autoridad de apóstol. 第5节的下半句， La segunda parte del versículo 5, 保罗说：“岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里。”请念。 ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? 第6节， Versículo 6. 我却盼望你们晓得，我们不是可弃绝的。 Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. 保罗真的希望哥林多教的信徒不是可被神弃绝的， Pablo realmente esperaba que no fuesen personas rechazadas o reprobadas por Dios. 更期盼哥林多教的信徒能够晓得保罗跟他的同工都是神的真仆人啊！ Y también esperaba que supieran que Pablo y sus colaboradores eran verdaderos siervos de Dios. 保罗跟他的同工也不是可被神弃绝的啊。 Y que tampoco estaban reprobados por Dios. 第7节， Versículo 7. 其实保罗一直向神祈求， Pablo siguió orando a Dios. 他说：“我们求神叫你们一件恶事都不做，这不是要显明我们是蒙悦纳的，是要你们行事端正，任凭人看我们是被弃绝的吧。”请念。 Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. 那为什么保罗在这里继续要这样讲呢？ ¿Por qué Pablo dijo de esta manera? 因为当时确实有一些假使徒就常常用这一点来攻击保罗。 Porque realmente había falsos apóstoles que, según este punto, querían atacarlo. 说保罗不是使徒啦，他是被神弃绝的啦。 Y decían que Pablo no era apóstol, que era reprobado por Dios. 那保罗觉得哦，如果这样说，对我个人来讲哦，根本无伤大雅。 Y según Pablo, estos rumores para él no les afecta. 就是对保罗一点损害都没有。 O sea, no le hace ningún daño. 第8节， Versículo 8. 于是保罗引用当时一句常见的格言呐， Pablo citó un dicho común de esa época. 他说：“我们凡事不能抵挡真理，只能扶助真理。”哈， Dijo, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. 这是权柄行使的最高准则， Este es el criterio supremo para el ejercicio de la autoridad 也是权柄行使的最终目的。 y el fin último del ejercicio de la autoridad. 总的来说，其实就是为了扶助真理，要维护真理，要阐明真理啊。
O sea que es para ayudar a la verdad, salvaguardar la verdad y esclarecer la verdad. 最后要使人明白真理，信从真理， Y finalmente dejar que todo sea edificado bajo la verdad. 然后让大家都在真理底下得到造就，在对吧？真理上同归于一。 Que puedan comprender la verdad, creer en la verdad y ser uno en la verdad. 这个才是神赐属灵权柄给工人最主要的用意啊！ Este es el propósito principal de que Dios dé autoridad espiritual a los trabajadores. 请继续看第9节。 Versículo 9. 第9节， 9. 所以保罗接着才说：如果因为这样，即使我们软弱，你们刚强，我们也欢喜，并且我们所求就是你们做完全人。请念。 Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. 意思就是为了让你们最后能够得救，就算牺牲我们自己也没有关系啊。 Significa que para que ustedes sean salvos al final, no importa incluso si nos sacrificamos. 这种精神就好像基督耶稣那样的， Este espíritu es como el de Jesucristo, 充分显明什么叫做真实的爱心。 que manifiesta plenamente el amor verdadero. 当然，最后不会这样的， Por supuesto que finalmente no sería así, 但是愿意这样做很不简单。 pero para poder hacer de esta manera es grandioso. 请看第10节， Vamos a leer el versículo 10. 第10节。 Versículo 10. 为了这个缘故，保罗说：“所以我才趁着不在你们那里的时候，用这些话来劝你们，好叫我见你们的时候，不用照主所给我的权柄严厉的待你们。其实权柄原是为造就人，并不是为败坏人。”请念。 10. Por esto os escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. 这绝对是真的， Esto es realmente así. 这是权柄真正的用意目的。 Y es el principal motivo de la autoridad. 只不过有一个条件， Pero con una condición. 就是人必须肯悔改认罪。 El hombre debe estar dispuesto a arrepentirse, 一定要改过自新， debe confesar sus pecados y renovarse. 只要这样就不会有问题的。 Si podría el hombre hacer esto, no habría problemas. 这是第2段， Este es el segundo párrafo, 是保罗对那些愿意守道的信徒再一次的勉励。 que fue la exhortación de Pablo a aquellos creyentes que estaban dispuestos a guardar la palabra. 好，最后一段11节到14节， Y el último párrafo, versículo 11 a 14, 11节到14节， 11 a 14. 这是保罗写哥林多后书末了的话。 Estas fueron las últimas palabras de Pablo en el segundo libro de Corintios. 是保罗当时写书信的惯例啊。 Y también es la costumbre de Pablo de escribir cartas. 内容包括最后的叮咛、劝勉、问安和祝福。 El contenido incluye recordatorios, exhortación final y bendiciones, saludos. 请继续看第11节。 Vamos a leer versículo 11. 11节， 11. 首先是最后的叮咛和劝勉。 Primero está el recordatorio y la exhortación final. 保罗说：“还有末了的话，愿弟兄们都喜乐。” Dijo Pablo, por lo demás, hermanos, tened gozo. 这是对的，更是好的。 Esto es correcto y bueno. 就好像我们过年，不是大家都在互相祝贺嘛？ Es como los saludos que nosotros hacemos en los momentos de fiesta y Año Nuevo. 对新的一年都有一些期许嘛。 Y todos tenemos nuevos deseos en este nuevo año. 这是对的，也是好的。 Es algo bueno y correcto. 那问题是要怎么做？ La pregunta es cómo lograrlo. 怎么做呢，才能够真的达成呢？ ¿Cómo se debe hacer para poder lograr esto? 保罗在这里提出，至少必须具备4个条件。 Pablo menciona al menos 4 condiciones, 这是我们今天在过年的时候一定要记住的。 que es también lo que debemos recordar en este nuevo año. 否则的话每年都在过年呢，每年都在期许的，但是不一定能够照我们所愿的。 De lo contrario, los años pasan y todos los años tenemos nuevos deseos, pero nunca se cumplen. 因为我们所做的不符合条件。
es porque nosotros no cumplimos ciertas condiciones. 那哪4个条件呢？ ¿Cuáles son estas 第一 condiciones? 个要做完全人。 Primero, ser una persona perfecta. 什么叫做完全人呢？就是一件坏事都不做， Quiere decir que no hagamos nada malo. 不要因为小恶就去为之啊。 No debemos cometer el pecado aunque sea pequeño. 第二个，一定要受安慰。 Segundo, debemos ser consolados. 这里的安慰不是说我遇到患难心里痛苦，我要接受别人的安慰，不是单单讲这个。 Esta consolación no solo se refiere en los momentos cuando estamos en tribulación y recibimos los consuelos. 这里的安慰最主要说必须愿意接受别人的劝勉。 Esta consolación es estar dispuesto a aceptar consejos. 这是我们今天大家必须要再努力的一点哦。 Es un punto que todos nosotros debemos esforzar. 我们固然需要劝勉别人，但是我们需要有雅量接受别人的劝勉哦。 Podemos nosotros aconsejar a otros, pero también es importante recibir consejos. 特别是在教会里面哦，圣职人员一定要有这个观念哦。 Sobre todo para todos los trabajadores sagrados en la iglesia. 不要只是劝勉别人，却不听别人的劝勉。 No sirve de nada si nosotros únicamente queremos aconsejar a otros, pero no recibir consejos. 好，第3个哦，一定要同心合意哦。 Ser de un mismo sentir. 这里的同心合意，对哥林多教会来讲，最主要就是不可以纷争结党啊。 Para la iglesia de Corinto en ese momento significa no contender ni formar partidos. 有人说我属保罗，有人说属彼得，还有人说是属基督的。 Algunos decían que pertenecían a Pablo, otros a Pedro y otros a Cristo. 那还有人说是属亚波罗的。 Incluso hay algunos Apolos. 只要有一个概念，我属谁，那就是纷争结党。 Si nosotros tenemos este concepto de pertenecer a alguien, eso es formar partido. 因为基督只有一个啊。 Porque Cristo es uno. 第4个要彼此和睦哦。 Cuarto punto es vivir en paz. 在这里的彼此和睦，特别针对绝对不可以争权夺利啊。 Lo que se refiere aquí es no competir por el poder. 为什么不和睦？最主要就是为了权嘛，跟利嘛。 La falta de armonía generalmente es por el poder y por la ganancia. 那当然也包括名在内哦。 Y por supuesto por la fama también. 把这些看开的，没有什么好争的。 En realidad nada de esto sirve, nada de esto es importante. 这样才能够和睦嘛。 Debemos subestimar estas cosas para poder estar unidos. 保罗说：“如此，仁爱和平的神必常与你们同在。”这一句话就够了。 Y por último dijo, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. 过年最大的祝贺语就是这一句。 Podemos usar estas palabras como un saludo en el año nuevo. 只要仁爱和平的神常与我们同在，我们就没有什么可怕的。 Si el Dios de paz y de amor está siempre con nosotros, no tenemos de qué temer. 不必怕瘟疫、疫情， No tenemos miedo a la pandemia, 也不必怕市局的动乱， no tenemos miedo a 也不用怕经济的危机。 las turbulencias del mundo ni a la 因为 crisis 有 económica. 神就有一切， Porque si tenemos a Dios, tenemos todo. 因为在基督里就有平安。 Porque dentro de Cristo tenemos la paz. 所以，只要仁爱和平的神常与我们同在，感谢主，一切都阿们。 Si el Dios de paz y de amor está con nosotros, debemos darle gracias y todo será amén. 那你们自然就可以靠着主大大喜乐。保罗说啊， Y podrán regocijarse mucho en el Señor, como dijo Pablo. 这也说明一件事：为什么信主还得不到真正的喜乐的原因啊？ Esto también demuestra que el motivo principal de no poder tener gozo en el Señor después de creer en el Señor. 我们看到很多人呢，在微信上都写了啊，愿我今年能够更喜乐啊。 Hay muchos que en el chat dicen que desean tener más gozo en este año. 但是真的能这样吗？ Ahora nos preguntamos si realmente podemos 要 lograrlo. 看我们的表现哦。 Esto tiene que ver con nuestro comportamiento. 那很明显，我们看到这些刚好都是当时哥林多教会信徒的缺点。
podemos ver que estos eran los defectos de los creyentes de la iglesia de Corinto. 是他们应该要好好改进的地方。Era algo que ellos debían mejorar. 保罗最后再一次很简要的提醒他们。 Y Pablo les recordó muy brevemente al final. 那今天同时也提醒我们， Y también es un recordatorio para todos nosotros. 希望我们在岁末年初的时候也能够想想这些问题。 Esperamos que en este nuevo comienzo, el comienzo del nuevo año, vamos a recordar estas cosas. 如果我们没有，那感谢主了。 Si no cometemos ninguno de estos defectos, gracias a Dios. 那如果有的话，我们就应该要改进。 Y si tenemos alguno de estos defectos, debemos mejorar. 好，看第12节跟13节， Versículo 12 y 13. 这是最后的问安哦。 Este es el último saludo. 保罗说：“你们亲嘴问安。” Dijo Pablo, saludaos unos a otros. 有一点，我们在阿根廷的温贝索一样了哈。 Es como cuando nosotros nos saludamos con un beso. 这是表示弟兄姐妹之间一定要常常彼此关心，不是只有表面动作，要常常关心。 Significa que todos los santos siempre deben cuidarse unos a otros, no solo superficialmente. 因为在主耶稣里面是一家的人， Porque somos uno, somos una familia en el Señor. 在圣灵里头更是一体的。 Y también somos un mismo cuerpo en el Espíritu. 所以不管是写信也好，见面也好，打电话传简讯哦，要真诚哦， Así 用 que 真诚来互相问候关怀。 debemos saludar siempre con sinceridad cuando escribimos cartas, cuando llamamos por teléfono, cuando ponemos un mensaje en el chat. 重点是不可以有口无心呐、只是一个形式化。 No solo por boca, como en una formalidad, 不但这样，更要紧的就是彼此务要圣洁。 sino que debe ser con ósculo santo. 这个圣洁不是单单只有男女之间的关系，不是， Esta santidad no es solamente una relación entre hombre y mujer, 而是我们亲嘴问安哦，不要有任何不良的动机啊。 sino que no debe haber absolutamente ningún mal motivo o malos pensamientos. 或者有什么不好的念头啊，想纷争结党啊， O querer únicamente crear disensiones. 那这样才能够得神喜悦。 De esta manera, este saludo será agradable para 能够得神喜悦，就能蒙神祝福。 para agradar a Dios y para ser bendecido por Dios. 于是保罗最后在这里才特别再一次问候哥林多教会的信徒。 Entonces Pablo finalmente saludó a los creyentes de la iglesia de Corinto. 虽然哥林多教会的信徒对保罗老实说不好啊， En realidad, los creyentes de Corinto no trataban 但 bien, 是保罗在主里面还是真心的向哥林多教会众圣徒问他们的安。 no trataban bien a Pablo, pero Pablo igualmente los saludó con mucha sinceridad, 这是实实在在的。 con mucha certeza. 好，第14节， Versículo 14, 最后的祝福 la última bendición. 这一节圣经非常好， Este versículo es muy bueno, 也很有名啊。 muy conocido. 许多人在悟性祷告结束前常常会引用啊。 Muchas personas lo citan a menudo antes del final de la oración de entendimiento. 有人称它是新约的3愿啊。 Muchas personas lo llaman los 3 deseos. 保罗说：“愿 bendiciones. 主耶稣基督的恩惠，愿神的慈爱，愿圣灵的感动，常与你们众人同在。” Pablo dijo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. 我们回想旧约时代，摩西也曾经用3愿来祝福当时的以色列百姓。 En el tiempo del Antiguo Testamento, Moisés bendijo también al pueblo de Israel con 3 votos. 请看民数记第6章， Vamos a ver Números capítulo 6. 民数记第6章 Números capítulo 6, 24节versículo 24. ，24节， Versículo 24. 愿神赐福给你，保护你，
25节， 25, 愿神使他的脸光照你，赐恩给你。26节， 26. 愿神向你扬脸，赐你平安。这是旧约摩西的3愿。 Estos fueron los 3 elementos de la bendición de Moisés. 这3愿也非常好。 Son realmente muy buenos. 虽然当时以色列百姓很悖逆但是摩西还是爱他们，而且爱到底。 El pueblo de Israel era muy rebelde y Moisés los amó y los amó hasta el final. 所以摩西给他们最好的祝福。 Así que les dio los mejores deseos. 那同样的道理，虽然哥林多教的信徒问题很多，尤其缺乏爱心，但是保罗还是爱他们，而且爱到底。 De la misma manera, aunque los creyentes en la iglesia de Corinto tenían muchos problemas, especialmente la falta de amor, Pablo los amaba y los amaba hasta el final. 因此保罗也给他们最大的祝福， Y también les dio la mayor bendición. 不只希望他们得福气更希望他们能蒙救赎。 No solo deseándoles bendiciones, sino también deseándoles redención. 为什么？ ¿Por qué? 因为这3愿本身包含着神的救赎的3个层面。 Porque estos 3 votos mismos contienen 3 niveles de la salvación de Dios. 第一个是救赎的方法，必须靠主耶稣基督的恩惠。 Primero es el método de redención que debe depender de la gracia del Señor Jesucristo. 第二个是救赎的动力，必须因着神的慈爱。 El segundo es la fuerza impulsora de la redención que debe basarse en el amor de Dios. 第三个是救赎的印证，必须借着圣灵的感动。 Y el tercero es la prueba de la redención que debe ser movido por el Espíritu Santo. 可见保罗真的很爱哥林多教会Se puede ver que Pablo realmente amaba a la iglesia de Corinto. 他的确是一个很好的牧者， Realmente fue un buen pastor, 就如同主耶稣那样。 al igual que el Señor Jesús. 很感谢主 Gracias al Señor. 哥林多后书的查考就到这里告一个段落。 El estudio de segunda a los Corintios termina aquí. 最后小弟仅根据第13章再归纳出3个感想来彼此勉励。 Finalmente quisiera resumir 3 reflexiones de este pasaje, de este capítulo. 第一个，属灵的权柄是从神来的，不是从人。 La autoridad espiritual viene de Dios. 它的特质不是凭着血气，而是在神面前有能力。 Su característica no se basa en la carne, sino en el poder de Dios. 这一点很重要， Eso es muy importante. 信徒必须要会分辨。 Los creyentes deben saber discernir. 怎么分辨呢？ ¿De qué manera? 首先要看是不是有真理上的知识En primer lugar, depende de si tenemos conocimiento de la verdad. 再来要看能不能在行为上谨守Si puede ser cuidadoso en su comportamiento. 那接着要看有没有在事工上劳苦Y si ha trabajado duro en el ministerio. 除了这个以外，还要看是不是有属灵的经历Además, depende de si hay experiencia espiritual, 有没有神迹的印证 si hay evidencia de milagros, 能不能满怀父母那般的爱心。 si puede estar lleno de amor de padres. 如果都有，那绝对没有错，那就是神来的属灵权柄。 Si los tiene, entonces es la autoridad espiritual de Dios. 这种属灵的权柄跟世界上的权力是完全不一样的Este tipo de autoridad no es lo mismo que el poder del mundo. 它不是要辖制人，是要造就人的。 No es para dominar a las personas, sino para edificarlas. 它不是为了得利，乃是肯牺牲。 No para obtener ganancias, sino para sacrificar. 因此，今天我们教会在行使属灵权柄的时候，一定要非常小心。 Por esta razón, la iglesia debe ser muy cautelosa en el ejercicio de la autoridad espiritual. 必须以真理为依归，然后要用爱心做根基Debe apoyarse en la verdad y usar el amor como fundamento. 绝对不要忘记，最后的目的是要造就他，造就人。 Y no debemos olvidar que el propósito final es edificar a las personas. 所以，我们对一些比较软弱、负责犯罪的信徒一定要先用爱心来劝勉他。 Por lo tanto, para algunos creyentes débiles y pecadores, primero debemos usar el amor para persuadir. 要有耐心来宽容他， Y tratar de restaurarlo con paciencia y tolerancia. 然后还要尽力把他挽回来。 Y tratar de poder recobrarlo. 就好像保罗当年对哥林多教会的信徒那样， Como lo hizo Pablo con los creyentes de Corinto. 因为圣经说，叫一个罪人悔改，便是
救一个灵魂不死啊， Porque hacer que un pecador se arrepienta es salvar un alma de la muerte. 而一个灵魂胜过全世界哦。 Y el alma es mucho superior que el mundo entero. 在神的眼中，这才是最有价值的。 En los ojos de Dios, esto es lo más valioso. 除非这个信徒真的硬心到底，或犯了死罪，而且已经严重影响整个教会，那个另当别论。 A menos que realmente endurezca su corazón hasta el final o cometa un pecado capital, esto haya afectado severamente a la iglesia. 那种情况底下，教会为了维护真理，为了顾全大局，迫不得已才行使权柄加以责罚。 Bajo esta circunstancia, para mantener la verdad y considerar la situación general, la iglesia tiene que ejercer su autoridad para castigar como último recurso. 否则的话，千万不要动不动就要责罚一个人哦。 De lo contrario, no debemos castigar al azar. 那怎么做呢？ ¿De qué manera? 保罗在这里没有说明， Pablo no explicó aquí, 不过有2段经文可以供我们参考。 pero hay dos pasajes de referencia. 第一个是马太福音18章， Uno está en Mateo capítulo 18, 马太福音18章 Mateo capítulo 18, 15节， versículo 15. 马太福音18章15节， Mateo capítulo 18, versículo 15. 倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄。16节，他若不16. 听，你就另外带1、2个人同去，要凭2、3个人的口做见证，句句都可定准。17节， 17. 若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。第一个就是看他像外邦人和税吏一样， Primero es tratarlo como un gentil o un publicano. 这已经是很重的责罚了。 Esto es un gran castigo. 再看哥林多第2个哥林多前书第5章， Segundo, primero los Corintios capítulo 5, versículo 5. 哥林多前书第5章 Primera los Corintios capítulo 5, 第5节， versículo 5. 5章第5节， Versículo 5. 要把这样的人交给撒旦，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救啊。第2个就是将他交给撒旦。 El segundo es entregarlo a Satanás 让主耶稣亲自来处理的，我们没有办法。 y dejar que el Señor Jesús se encargue él mismo. 我们只是人呢。 Somos personas. 交给撒旦就是请主耶稣自己处理了。 Entregarlo a Satanás quiere decir pedir al Señor Jesús que él mismo se encargue de esa persona. 好，那第2点心得，就信仰的目的是要得救。 La segunda reflexión es el propósito de la fe es ser salvo. 要得救，当然必须要追求完全哦。 Por supuesto que para ser salvo uno tiene que buscar la perfección. 对神的信心要刚强， Debe tener una fe fuerte en Dios 对人行事要端正， y actuar con rectitud con los demás. 一件恶事都不要故意去做， No debemos hacer nada malo 这样才不会被神弃绝啊。 para que no seamos rechazados por Dios. 因此，今天不管工人或信徒，在信仰上最重要的是什么？灵修自己啊。 Por lo tanto, sean obreros o creyentes, lo más importante en la fe es cultivarse espiritualmente, 包括传道在内哦， incluyendo los pastores. 看重自己跟神之间的关系， Es importante valorar la relación 常常省察自己到底有没有信心， entre uno mismo y Dios y comprobar si uno mismo tiene fe, 常常试验自己，我真的有信心的行为吗？ probar si uno tiene obras de fe. 不要一直在乎别人怎么样啊， No solo preocuparse por lo que hacen los demás, 也不要一直在乎别人对自己的看法，那是不准的啊。 y tampoco preocuparse por lo que los demás piensen de uno, 更不要一直只在乎自己的面子，那个不值钱的啊。 menos aún preocuparse por la reputación de una persona. 人看人绝对不准确， Porque el hombre no puede ver claramente 而且人看人根本不重要， y tampoco es importante. 重要的是神怎么看我。 Lo importante es cómo Dios nos ve. 我们要知道，最后的审判是在神， Debemos 不是在 saber, 人。
Debemos saber que el juicio final está en manos de Dios y no en los hombres. 最后决定我们生或死，不是在人，乃是在神。 Y es Dios, no los humanos, quien determina nuestra vida y muerte. 难怪保罗在哥林多前书9章27节才说， Por eso Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. 他说：“我是攻克己身，叫身服我。 Dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. 恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。 No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. 这才是信仰上最大的遗憾。 Esta es una pena. 第三点， Tercer punto, 祝福的落实必须他本人配得。 la implementación de la bendición debe ser digna. 没有错，保罗曾经在罗马书12章14节说：“逼迫你们的，要给他们祝福啊。” Dijo Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 14, bendecid a los que os persiguen. 而且还强调，只要祝福，不可以咒诅哦。 Bendecid y no maldigáis. 这是对的， Esto es correcto. 是我们今天在言语上非常重要的灵修功课。 Es una lección espiritual importante para nosotros en nuestro 不 habla. 管对谁怎么样，我们只能口出恩言，多说祝福，绝对没有错。 No importa con quién hablemos, debemos hablar con gracia y decir bendiciones. 我们看到保罗当年对哥林多教会的信徒也是这样啊。 Vemos que Pablo trató de esta manera a los creyentes de la iglesia de Corinto. 只要我们满怀爱心就对了。 Si realmente somos amorosos, entonces estamos en lo 那 correcto. 问题是你祝福的是不是真的会实现呢？ Ahora, la pregunta es, ¿se realizará esa bendición? 那就不一定了， No necesariamente, 因为不是在说的人， porque esto no depende ya de la persona que lo 而是 dijo, 在被祝福的那个人。 sino en la persona que recibió la bendición. 要看神怎么看他啊， Hay que ver cómo Dios mira a esa persona, 他配不配啊？ si es digna. 这个才是最重要的。 Esto es lo más importante. 好比结婚典礼，大家都会祝福新郎新娘嘛，不是？ Por ejemplo, en una ceremonia de Oh, boda tenemos bendiciones. 哦，有的长执传道很会讲祝福啊， Hay pastores, ancianos, diáconos que saben muy bien cómo dar bendición. 哎，5分钟不到啊，从天上到地上啊，属肉到属灵，全部的福气都被他讲完了。 En 5 minutos puede bendecir desde el cielo a la tierra, de lo carnal a lo espiritual. 那问题是，这对新人真的能这样吗？得到这些福气吗？ Pero ahora, ¿puede esta pareja realmente obtenerlo? 我们发现真的不见得啊。 No necesariamente, 这个要看他结婚之后的生活表现怎么样， porque depende de cómo se comportarán en su vida matrimonial. 是不是能够存完全的心，用智慧行完全的道，行在自己的家中。 Y si realmente pueden obrar la verdad en sus propios hogares con todo corazón y 请问 sabiduría. 不是这样吗？ ¿No es así la 好，最后 boda? 我们看约翰福音第10章。 Finalmente vamos a leer Juan capítulo 10. 约翰福音第10章 Juan capítulo 10, 11节到13节， versículo 11 a 13. 10章。